Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que además han acaparado titulares por su relación fuera de las pantallas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar lo que, según muchos, ocultaron en su última aparición juntos. Prepárense porque la historia tiene detalles jugosos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. ¡Vamos allá! Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más comentadas después de protagonizar juntos la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como suele ocurrir, traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Durante un tiempo mantuvieron su relación en un plano más discreto, alimentando el misterio y, por qué no decirlo, las ganas de saber más. Sin embargo, hubo un momento, una aparición concreta, que dio mucho de qué hablar y que, para muchos, estuvo cargada de indicios de algo más profundo de lo que se mostraba a simple vista. Estamos hablando de aquella vez que se les vio juntos en un evento que, aunque parecía ser una simple aparición pública, para los más observadores, dejó al descubierto un sinfín de detalles que apuntaban a que algo importante estaba sucediendo entre ellos, algo que quizás no querían o no podían revelar por completo en ese instante. Imaginemos la escena, una alfombra roja, flashes, cámaras por doquier, y en medio de todo ese torbellino de atención, dos estrellas que brillan con luz propia. Can y Demet. La expectación era máxima. Se rumoreaba mucho sobre su relación en aquel momento y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro por la prensa y los seguidores. Y en esta aparición en particular, la cosa no fue diferente. Lo que muchos notaron, lo que llamó poderosamente la atención, fue la manera en que interactuaban, o mejor dicho, la falta de una interacción ostentosa. En un mundo donde las parejas de famosos suelen ser muy efusivas en público, especialmente cuando los focos están puestos sobre ellas, Can y Demet parecían optar por una postura más contenida, casi reservada. Piensen en esto, si una relación es nueva, o si se está atravesando una etapa de consolidación, es natural que las parejas quieran proteger esa intimidad, sobre todo cuando son figuras públicas de su calibre. Sin embargo, la forma en que manejaron esa aparición pública dio pie a muchas interpretaciones. Algunos decían que era señal de una relación seria y madura, donde la confianza y la comodidad priman sobre la necesidad de demostrar afecto ante las cámaras. Otros, en cambio, lo veían como una estrategia para mantener la discreción, para evitar el escrutinio excesivo y proteger su espacio privado. Y es que cuando eres una figura pública, hasta el acto más simple como pasear de la mano, puede convertirse en noticia mundial. Pero vamos a profundizar un poco más. No se trataba solo de que no se mostraran efusivos. Lo intrigante estaba en los pequeños detalles. La forma en que se miraban, por ejemplo. Había miradas de complicidad, miradas que parecían decir mucho más de lo que se podía escuchar. Esos instantes de contacto visual, breves pero intensos, eran suficientes para alimentar las especulaciones. No eran miradas de simples compañeros de trabajo o amigos. Eran miradas cargadas de una conexión que muchos asociaron directamente con una relación sentimental profunda. Y no se detuvo ahí. También se observó una cercanía física sutil pero palpable. Un roce de manos que parecía accidental, un hombro que se apoyaba en el otro por un instante, gestos que en cualquier otra circunstancia pasarían desapercibidos, pero que en el contexto de una supuesta pareja adquirían un significado especial. Los fans, con su agudeza característica, no tardaron en desgranar cada uno de estos pequeños momentos. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaban: miren cómo se miran, esa mano que roza la suya, desamor, son tan perfectos juntos, ¿por qué no lo gritan a los cuatro vientos? Y es que para muchos la confirmación pública de una relación es un evento emocionante, una especie de validación de la química que han visto en pantalla y que desean ver replicada en la vida real. La expectativa de esa confirmación, en este caso, se convertía en un motor de análisis constante de cada aparición. Ahora bien, ¿qué era lo que realmente ocultaban? Aquí es donde entran las teorías. Una de las interpretaciones más extendidas es que en ese momento,
la relación de Khan y Demet estaba en una fase muy incipiente o quizás estaban lidiando con las presiones mediáticas que ya sentían. Siab y han decidido iniciar una relación, era natural que quisieran un tiempo para disfrutarla sin la constante atención de la prensa. El hecho de no gritarlo a los cuatro vientos podría ser un acto de protección, un deseo de construir algo sólido en privado antes de exponerlo al público. Es fácil subestimar el impacto que la fama y la constante exposición pueden tener en una relación, especialmente cuando uno está acostumbrado a vivir bajo el escrutinio público. Otra teoría interesante es que si bien existía algo entre ellos, quizás aún no estaban preparados para la etiqueta de pareja oficial. El mundo del espectáculo es un lugar complicado, y las relaciones pueden volverse más difíciles cuando se convierten en un producto de consumo masivo. Tal vez querían asegurarse de que lo suyo era algo más que una atracción pasajera o una moda, algo que pudiera perdurar más allá de la euforia inicial. La discreción, en este sentido, se convertía en una herramienta para valorar y afianzar los sentimientos antes de compartirlos con el mundo. Y no podemos olvidar la posibilidad de que hubiera acuerdos profesionales o compromisos previos que influyeran en su decisión de ser reservados. A veces las carreras de los actores implican ciertas estrategias de imagen, y anunciar una relación puede tener consecuencias en la percepción del público o incluso en futuras oportunidades laborales. Aunque esto suene un poco cínico, es una realidad en la industria del entretenimiento. Podría ser que en ese preciso momento, la prioridad fuera mantener un cierto equilibrio entre su vida personal y profesional, y la discreción era la clave para lograrlo. Lo que sí es innegable es que esa aparición, lejos de aclarar las cosas, las avivó aún más. Cada gesto, cada mirada, cada palabra se convirtió en un punto de debate. Los fans se dividieron entre los que creían que eran una pareja secreta, y los que pensaban que solo eran amigos muy cercanos que compartían un vínculo especial. La incertidumbre era precisamente el ingrediente que hacía que la historia fuera tan fascinante. Era como un rompecabezas donde cada pieza, aunque pareciera pequeña, tenía la capacidad de sugerir una imagen mayor. Y aquí entra la magia de la comunicación no verbal. En un mundo donde las palabras a veces se quedan cortas, el cuerpo, las miradas, los gestos, son un lenguaje propio. Khan Yaman y Demet Özdemir, sin decir una sola palabra que confirmara o negara su relación, transmitieron muchísimo. La forma en que se apoyaban el uno en el otro, la manera en que sus cuerpos se orientaban en la misma dirección, la complicidad en sus sonrisas, todo ello conformaba un mensaje sutil pero poderoso. Era como si estuvieran diciendo, somos algo especial, pero aún queremos mantenerlo nuestro por un tiempo. Pensemos en el contexto. Ambos son actores muy exitosos, con legiones de seguidores que los idolatraban. La presión para mantener una imagen pública impecable es inmensa. Si estaban empezando una relación, era lógico que quisieran tener un espacio para respirar, para conocerse en un entorno menos hostil. La alfombra roja, con todos sus ojos puestos sobre ellos, no era precisamente el lugar ideal para dar rienda suelta a una efusividad que pudiera ser malinterpretada o explotada. Por eso esa contención, lejos de ser una señal de frialdad, podría interpretarse como un acto de inteligencia emocional y de respeto por la intimidad de su relación. Y es que para muchos de nosotros, que admiramos a estos artistas, es emocionante verlos felices. Pero también es importante recordar que detrás de las cámaras, son personas con sus propias vidas, sus propios miedos y sus propios deseos. La discreción que mostraron en esa aparición puede ser precisamente una muestra de que valoraban lo que tenían y querían protegerlo. Es un recordatorio de que no todo lo que vemos en la vida pública es lo que parece, y que a veces, lo más importante se vive en la intimidad. En retrospectiva, esa aparición se convirtió en un hito en la narrativa de su relación. Fue el momento en que las sospechas se intensificaron, pero la confirmación oficial tardó en llegar. Pero en ese instante, en esa alfombra roja, lo que se percibió fue una conexión genuina, una afinidad que iba más allá de la amistad. Y la forma en que lo manejaron, con esa mezcla de cercanía y reserva, fue lo que precisamente ocultaron, en el sentido de que no lo revelaron explícitamente, pero sí lo dejaron entrever para aquellos que sabían mirar. Para concluir, lo que Khan Yaman y Demet Özdemir parecieron ocultar en su última aparición juntos no fue tanto un secreto negativo, sino más bien la preservación de su intimidad en un momento crucial. Su lenguaje corporal, las miradas cómplices y la sutil cercanía física transmitieron una conexión profunda que, lejos de ser negada, fue protegida del escrutinio público.
Fue una demostración de que incluso bajo los focos, es posible mantener ciertos aspectos de la vida en privado, construyendo relaciones sólidas en la discreción antes de compartirlas con el mundo. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Creen ustedes que había algo más entre ellos en ese momento? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde la discreción era clave? Compartan sus experiencias, nos encanta leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar su me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.